Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura continuaremos con el tema de la literatura prehispánica o precolombina. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En el anterior video nos concentramos principalmente en el aspecto contextual, es decir, les referí todo lo relacionado con los distintos periodos de algunas de las culturas más representativas de este periodo denominado prehispánico o precolombino. Pero hoy, no olvidamos que es lunes de literatura, precisamente nos vamos a enfocar en las distintas expresiones literarias o que podríamos considerar literarias de estas culturas prehispánicas o precolombinas. Antes de arrancar ya con la referencia a ciertas civilizaciones y ciertas obras representativas, sus temas, etcétera, es importante mencionar o tener en claro que existe un eterno debate si nosotros podemos denominar literatura a ciertas expresiones que tuvieron las culturas originarias de estas tierras que hoy conocemos como América. ¿Por qué existe el debate principalmente? El debate podemos enfocarlo en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es porque a cabalidad no conocemos muy bien las culturas prehispánicas o precolombinas. Esto se debe a que, recordemos, cuando llegan los conquistadores europeos, principalmente los conquistadores españoles, uno de los primeros actos que hacen es destruir códices, destruir monumentos, erradicar de una u otra manera ciertos usos, costumbres, tradiciones y dentro de todo ello, pues algunas representaciones de su cultura. ¿Correcto? Entonces, eso implica, o eso qué puede implicar, que lo que hoy conocemos como actos representativos literarios, vamos a ponerlo en estos momentos entre comillas, no sabemos totalmente su fidelidad a las creencias originarias. ¿Correcto? Entonces, ese es un primer elemento importante a considerar. Si estos textos que hoy podemos ver, tener en las manos o mínimo consultar, son 100% genuinos o no. Cuando les esté mencionando algunos textos, algunas situaciones y demás, precisamente voy a referir esos aspectos que hacen dudar a algunos especialistas de denominar a estos textos, de denominar a estas expresiones como algo literario, porque no olvidemos, la literatura es un acto de ficción, de creación, porque podemos hablar como un elemento comunicativo, pero hoy es lunes de literatura. Entonces, estamos hablando que estos textos son representados y son tomados como textos literarios y lo que implica darle tal denominación. Entonces, ahí está el primer aspecto que tenemos que considerar, algo que tenemos que tener en la mente, que estos textos, qué tanta fidelidad tienen con su cultura, con las tradiciones antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de los conquistadores. Entonces, ese es un aspecto importante. Y otro aspecto importante a considerar es precisamente eso. Si estos textos, por denominarlos así, estos actos representativos, son o no son literarios. Por un lado tenemos la duda de la fidelidad o de qué tan fiables son los textos, si en realidad son de los pueblos originarios o son interpretaciones o son representaciones o algo por el estilo por parte de los colonizadores o si tienen elementos de los pueblos originarios. Ese es el primer aspecto a debatir. El segundo aspecto es si estos actos o estos textos representativos de las culturas originarias son o no son literarios. Ese es un aspecto que también es importante porque nosotros podemos considerar esos textos. Si nosotros consideramos que esos textos sí representan de una u otra manera, en un porcentaje importante, sí representan las culturas originarias, perfecto. Ya tenemos esa discusión ya resuelta. Pero vámonos a la siguiente. No olvidemos que la literatura es un acto de ficción, es un acto sí de representación, pero la pregunta es si en el origen, si esa
lectura, si esa interpretación de los textos existían o no en los pueblos originarios. O bien, nosotros lo consideramos literatura desde una perspectiva 100% occidental, ¿correcto? Es decir, una visión totalmente proveniente de Europa. Es decir, los conquistadores, los colonizadores y toda esa tradición y esa lectura del mundo que viene de Europa, interpreta, adapta las situaciones que tenían lugar en los pueblos originarios y las tropicaliza, o sea, producto del sincretismo de culturas, pues estos textos, estas representaciones, estos códices, estos cantos, los consideran literatura. Porque precisamente ahí podríamos también debatir nosotros, ¿no? La mitología grecolatina, ¿es literatura o no es literatura? Y entonces ahí comenzamos un poco con este toma y daca de interpretaciones. Pero en el caso particular de los pueblos originarios es todavía más consistente este toma y daca, es más fuerte. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios tenían una visión de la vida totalmente diferente a la que teníamos en Occidente, en estas culturas de las que hemos hablado a lo largo de los lunes de literatura. Desde los griegos, los romanos, después pasando a lo medieval, a lo renacentista, a lo barroco, al neoclásico, al romanticismo, al naturalismo, al realismo, al modernismo, a las vanguardias y llegar a nuestras épocas denominadas el posmodernismo. Toda esa tradición, todo ese ir y venir, venía de una tradición, venía de un eje que son precisamente la cultura occidental. Pero tropicalizar esa cultura en los pueblos originarios tiene que causarnos alguna duda, ¿correcto? Podrá haber gente que afirme, sin analizarlo, o ya con una conciencia muy bien determinada de que lo que les voy a hablar a continuación es una representación literaria. ¿Por qué? Porque también los pueblos originarios de estas tierras también tenían una visión parecida, paralela a la que existía en Europa y todas las civilizaciones europeas, y en consecuencia su visión, su cosmovisión, su forma de vivir y tratar la vida coinciden. Entonces estamos en esa discusión, pero era importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque justamente podríamos nosotros concebir un debate, ¿no? Yo afirmando, el título de este video y el título del anterior video es literatura prehispánica o precolombina, y entonces automáticamente alguien me podría decir, ¿en qué te basas para afirmar que eso es literatura prehispánica o precolombina? Entonces era un aspecto importante. En el anterior video no lo mencioné porque el tema del video era el contexto. Y ahí sí tenemos documentos, tenemos pruebas de toda índole en diferentes disciplinas. Entonces eso no estaba en discusión. Las culturas y demás son aproximaciones, son ciertas coincidencias y podríamos decir, por denominarlo de alguna manera, ciertos parámetros ya consolidados en varias disciplinas. Pero en el aspecto puntualmente literario, sí existe esa discusión. Hay especialistas de gran renombre que afirman que esto de lo que les voy a hablar no es literatura. Puede tomarse como historia, se puede tomar como representación antropológica, sociológica, pero no literaria, salvo ya posteriormente a la llegada de los españoles a estas tierras. Ahí sí, producto del sincretismo, paradójicamente, los mismos pueblos originarios comienzan a tomar ciertos elementos, ciertas visiones, ciertas perspectivas, precisamente por eso, ¿no? Porque ya había un sincretismo, ya había un elemento que influía en ellos. Pero la duda es, estas culturas anteriores, ¿qué pasa con ellas? Sus representaciones las podemos o no considerar literarias. Y esto sin olvidar la influencia europea, no solamente en el aspecto cultural, en el sentido de que influyeran en la forma de expresar ciertas situaciones, sino también en el aspecto de que muchas veces hay, por decirlo así, participación muy evidente de los conquistadores, de los españoles, en los textos que hoy denominamos representativos de las culturas originarias, ¿correcto? Entonces, esos dos aspectos son los primeros que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué postura vamos a fijar nosotros cuando estamos frente a estos textos o estas representaciones por parte de los pueblos originarios? ¿Los vamos a considerar como totalmente genuinos, que sí representan esas culturas, sus creencias, etcétera?
Y por el otro lado es ¿son o no son literarios? En esta visión de literatura igual a ficción o literatura igual a una creación de una historia con un fin. Puede ser entretener, puede ser pertenecer a un ritual. O sea, el problema no es que sean rituales ni nada por el estilo. El problema es que los recursos son totalmente literarios. ¿Correcto? Es decir, es esta creación, este elemento que nosotros conocemos ahora como poiesis, ¿correcto? Esta fusión entre la mímesis y la poiesis que genera un acto creador, ¿correcto? Artístico, es decir, tenían un fin artístico sin importar el uso que se le daba, entretener, ser aspecto didáctico, un aspecto ritual, eso no importa, lo que importa es este mecanismo, por decirlo así, este mecanismo intertextual, que es esas ramas de este gran árbol son o no son literarios tal y como lo concebimos hoy. Entonces, esos son los primeros dos aspectos de los que tenemos que partir para poder estar analizando y poder tener una percepción fija y en consecuencia acorde y congruente con lo que vamos a ir diciendo a continuación. Dicho lo anterior, que para mí es un punto muy importante que considerar, comencemos con estos puntos que nosotros consideramos literatura prehispánica o precolombina. Primero, ¿a qué se le considera literatura prehispánica o precolombina? ¿A qué se le denomina así? Se le denomina así a todas las expresiones de carácter literario, insisto, producto de esta interpretación. En este video vamos a tomar la postura de que sí son literarios, ¿correcto? Porque sí tienen unos recursos, porque sí tienen una intención más allá de lo comunicativo, sí tienen una intención artística, sí tienen una intención ritual, sí tienen una intención didáctica que precisamente por tener esa intención, manejan ciertos recursos que no eran tan cotidianos, es decir, lo que nosotros vemos plasmado en los códices, lo que nosotros vemos plasmado en las construcciones, etcétera, no era algo tan cotidiano, no todo el tiempo se expresaban de esa manera, entonces por lo tanto sí hay elementos de poiesis, sí hay elementos estéticos y en consecuencia los podríamos considerar literarios. Entonces por eso nosotros vamos a denominar literatura prehispánica o precolombina a todas esas expresiones de carácter literario. Y con esta afirmación de literario, todo lo que envuelve a la literatura, la mímesis, la poiesis, la estética y la intención, ¿correcto? La intención más allá del uso que se le diera en la cotidianidad. Pero los recursos que están detrás de estas expresiones no eran cotidianas, ¿correcto? Sí tenían una intención de llamar la atención y automáticamente ese aspecto particular, a pesar de que también lo vemos en expresiones comunicativas cotidianas, le dan ese elemento, ese plus, ese bonus literario, artístico, ¿correcto? Entonces, ¿de cuáles son las culturas más representativas o que nosotros podríamos considerar como representativas de la literatura prehispánica o precolombina? De todas las culturas que yo les mencioné en el anterior video e incluso de las culturas que ni siquiera les mencioné en el anterior video, vamos a mencionar solamente 3 en este video, que son la cultura mexica, la cultura maya y la cultura inca, ¿correcto? Recordemos en mayor medida en dónde se ubica la cultura mexica, no olvidemos que están en el Valle de Anáhuac, ¿correcto? El Valle del Anáhuac o el Valle de Anáhuac es justamente esa posición geográfica que abarcaron u ocuparon los mexicas. En el caso de la cultura maya, ellos principalmente se ubicaron en la península de Yucatán y en lo que hoy conocemos como Guatemala, ¿correcto? Como yo justamente se los mencionaba en el anterior video, al cual pues nuevamente, ¿no? Para entender un poco este contexto y demás, pues les extiendo la invitación a que se acerquen al video anterior de los lunes de literatura. Y por último, la otra cultura que no profundizamos demasiado en ella en el anterior video del contexto, los periodos, etcétera, es la literatura inca. ¿Correcto? En donde se ubicó esta cultura, principalmente en lo que hoy conocemos como el Perú y el país de Ecuador, ¿correcto? Entonces, entre Perú y Ecuador, nosotros ubicamos a la cultura
inca. Estas tres culturas, es decir, la mexica, la maya y la inca, son las que sí tienen o nos llegaron, por decirlo así, testimonios que nosotros podemos considerar literarios, ¿correcto? ¿Por qué alguien de ustedes amablemente me hizo un comentario en relación con el anterior video de que cuando yo mencionaba los escritos, los testimonios y demás, si me estaba refiriendo a la escritura pictográfica? Y en efecto, muchas de las expresiones artísticas que hoy consideramos literarias precisamente tenían un lenguaje particular según las necesidades y según los usos y costumbres de dichas culturas. Entonces, ¿en dónde vemos estas expresiones? ¿En dónde vemos estas representaciones de estas tres culturas? Principalmente lo vemos en códices y lo vemos en ciertas inscripciones en los monumentos. ¿Correcto? En las edificaciones o construcciones, ¿correcto? Muchos de estos códices y muchas de estas inscripciones precisamente tienen un lenguaje, por denominarlo así, bueno, es un lenguaje, no por denominarse, están basados en un lenguaje pictográfico. ¿A qué me refiero con un lenguaje pictográfico? A que en lugar de estar usando letras y un alfabeto, como hoy en día lo hacemos, se basan en imágenes, en símbolos que engloban un término o que representan de manera visual un suceso. Y entonces es como, voy a ponerles el ejemplo más particular y más cercano a nuestro presente. Los cómics. A pesar de que los cómics sí tienen también palabras escritas en nuestro alfabeto, en nuestro idioma o en el idioma que alguien puede entender porque está bien codificado y lo se puede decodificar en consecuencia, pero tienen muchas de las acciones, no nos las cuentan con palabras, sino por medio de imágenes. Pues piensen que existen los lenguajes pictográficos. Hay muchas culturas todavía hoy en día que el conjunto de símbolos son ideogramas, ya tienen una idea total. Otro ejemplo que podríamos usar nosotros de manera paralela, no es un ejemplo muy puntual y muy preciso lingüísticamente hablando, pero que se puede considerar como un buen ejemplo, una buena representación, son los símbolos que muchas veces nosotros vemos en el transporte público, principalmente en el metro, metrobús, trolebús y demás, que cada estación, además de tener un nombre escrito con nuestro lenguaje escritural, tiene un símbolo. Y muchas personas que hipotéticamente pensemos que hay personas analfabetas que no saben leer, pero identifican de muy buena manera en qué estación se van a bajar por el símbolo, ¿correcto? Como les decía, también hay otras culturas en la actualidad que tienen ideogramas, que el símbolo que ponen envuelve todo un concepto, ¿correcto? Entonces ahí tenemos ese elemento. Entonces, estos elementos los vamos a ver en las culturas prehispánicas, representados precisamente y principalmente en códices y en las inscripciones de los monumentos. Por eso, si hoy en día seguimos asistiendo, no sé, en el caso de México, al Museo de Antropología e Historia, vamos a ver estos monumentos, estas edificaciones, estas construcciones, ya sean en imágenes o en algunos ejemplos muy puntuales que han encontrado, ¿no? Que la Coatlicue, el calendario azteca, etcétera, pues podemos encontrar precisamente, y tienen estos símbolos. Y esos símbolos representaban algo, sí tenían un código y en consecuencia se podían decodificar. Pero también algunas de estas culturas también llevaron su tradición, como ha ocurrido en la historia de la literatura, de la oralidad, de las generaciones y demás. En algún momento sí ya había un vocabulario. Algunas culturas sí tenían un alfabeto como el nuestro en el ámbito del español y de las lenguas romances, y los trasladaron, ¿no? Algunas veces esa oralidad sí se trasladó no solamente a escrituras pictográficas o ideográficas, sino también a textos. Muestra de ello es el náhuatl. ¿Correcto? El náhuatl sí tiene un alfabeto, tiene una fonética, tiene una fonología, tal cual como un lenguaje, tal y como una lengua, ¿correcto? Hoy en día, en México y en muchas partes del continente, pero principalmente en México, se sigue hablando náhuatl y se puede escribir en náhuatl. ¿Correcto? Muestra de ello es que hay concursos, hay certámenes de poesía o relatos, narrativa,
en lenguas originarias. Y menciono el náhuatl porque es el que tiene mayor número, pero hay otras lenguas que infelizmente, producto de todas las situaciones sociales, etcétera, que no voy a mencionar en este video porque no es el tema de este video, pero que son una realidad latente desde la llegada de los españoles y hoy en día no deja de existir y no deja de haber esta inercia cultural y este bombardeo de la importancia de hablar ciertos idiomas, de vestirse de cierta manera y seguir ciertos usos y costumbres. Se están perdiendo muchas de estas lenguas originarias, pero bueno. Pero existen y tienen un alfabeto y tienen una fonética y una fonología que es lo que les da totalmente por eso se les denomina lenguas. No son, porque muchas veces se les denomina de mala manera, es como un paréntesis, pero muchos dialectos, no son dialectos, porque los dialectos sería como si fuera algo paralelo, si fuera algo inferior, que no tuvieran un control, por decirlo así, y para nada. Las lenguas originarias, muchas de ellas sí. Por eso se les denomina lenguas originarias, porque tienen un alfabeto, tienen una gramática, tienen unas reglas muy bien establecidas en todos los ámbitos, tanto desde el léxico hasta la fonética, la fonología y todos esos elementos que hacen que una lengua sea considerada tal. Entonces, cuando yo les hablaba en el anterior video de que en ciertas edificaciones, en ciertos monumentos, eso que se representaba era lo escrito, o sea, basados en lo escrito, efectivamente, tenemos esta escritura pictográfica, este lenguaje ideográfico, pero también hay textos escritos en su lengua que nos representan ciertos testimonios, ¿correcto? Insisto, con este eterno debate, esta nota al pie de página de qué tanta pureza tienen esos textos, qué tanta pureza tiene ese alfabeto, etcétera, en relación con los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos. Va a existir siempre ese debate, va a existir siempre esa incertidumbre, aunque hoy en día muchos especialistas se han dado a la tarea desde hace años de investigar precisamente eso, la fidelidad, lo fiable que son estos testimonios y los testimonios que conocíamos décadas e incluso siglos antes. Bien. Ya tenemos este contexto, ¿correcto? ¿Cuál era la forma de escribir? Porque eso es un elemento importante, ¿correcto? O sea, para hablar de literatura tendríamos que hablar de lengua. Entonces ya no importa si es una literatura oral o si es una literatura escrita y escrita con estas ramificaciones, ¿no? Tal cual con un alfabeto como el que conocemos nosotros, con una escritura ideográfica o con una escritura pictográfica, ¿correcto? Entonces ahí tenemos ese elemento fundamental. Ahora comencemos a hablar, de todo ese aspecto aterrizado ya en las tres culturas de las que les mencioné. Vámonos con la primera, con la que tenemos mayor número de testimonios. Como les digo, hoy en día sigue extendiéndose esa tradición literaria en esta lengua y me estoy refiriendo a la cultura mexica, ¿correcto? El náhuatl, como les digo, sigue siendo una lengua viva, ¿correcto? Según las estadísticas, según las encuestas que ha habido en México, les voy a hablar de México, pues es la lengua originaria con más hablantes y se sigue promoviendo y se sigue estimulando de que no se pierda esa tradición, que aquellas familias que tienen ese conocimiento tanto de la lengua como de los usos y costumbres, lo sigan implementando con sus descendientes, con su descendencia o con sus descendientes. Entonces, hablemos de la cultura mexica, ¿correcto? Tiene, obviamente, como les decía, tenía su código de escritura. Entonces, tanto en los códices como en las inscripciones de los monumentos y ya posteriormente, ya con la llegada de los europeos a estas tierras, pues ya comenzaron con el producto del sincretismo, comenzaron un poco a adaptar ciertos aspectos, ciertas funciones, no solamente desde la perspectiva cultural, sino también desde la perspectiva artística, por denominarlo de alguna manera. ¿Correcto? En esencia y de manera fundamental, nosotros encontramos los testimonios de la cultura mexica, que nosotros lo podemos relacionar con el aspecto literario, en los códices, ¿correcto? Ya les mencionaba lo de los monumentos, pero en los códices era como que algo totalmente concentrado para dejar testimonio, como se los decía en el anterior video. Es la importancia, la noción de la cultura, la noción de la importancia de trascender, de no solamente vivir el momento, sino de dejar un testimonio de quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, qué hacen,
y etcétera, todo lo que implica una tradición, todo lo que implica una cultura. Entonces, estos testimonios se eran plasmados en códices. Esos códices que, como les acabo de comentar y se los comentaba en el anterior video, fueron destruidos por los europeos cuando llegaron. ¿Por qué? Porque llegaron a arrasar en un principio. Ya después, cuando se dieron cuenta así como de, a ver, genios, tenemos que conocer al pueblo al que estamos llegando, pues primero lo tenemos que conocer. Si lo queremos evangelizar, queremos cambiar sus usos y costumbres, primero tenemos que conocer dichos usos y costumbres, porque de lo contrario no podemos congeniar. Tenemos que aprendernos su lengua. De ahí la adaptación de la lengua hablada a la lengua escrita. Entonces, por eso hablábamos de que en un primer momento sí era muy importante el lenguaje pictográfico, el lenguaje ideográfico, por decirlo de alguna manera. Pero después va pasando la historia y se tiene que adaptar tanto el lenguaje oral, la comunicación cotidiana, etcétera, la comunicación por medio del lenguaje pictográfico, se tiene que adaptar a un lenguaje escrito. Ya tal cual, ya no solamente pictográfico, sino un lenguaje escrito como el que conocemos hoy en día en nuestras culturas y los idiomas correspondientes. Y entonces existe ahí, ¿correcto? Entonces, vámonos a ese elemento. Los códices eran ese elemento donde se fijaban los testimonios de cualquier índole. En unos minutos ya les voy a hablar de los temas, las perspectivas, etcétera. Pero para dejar los testimonios, que tenían un punto esencial, estaban los códices. ¿Cómo hacían los códices? Porque nosotros tenemos en mente que el papiro y etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se hacían en Europa. Acá, de este lado del Atlántico, los pueblos originarios, ¿cómo empleaban o qué materiales empleaban para generar este soporte que iba a ser la materia prima de sus códices? En el caso de la cultura mexica, sus códices estaban a partir de la fibra vegetal de agar, ¿correcto? La fibra vegetal de agar era esta materia prima de la que se valían los mexicas para hacer el soporte de sus códices, ¿correcto? Entonces aquí no había que el papiro y el papel, no. Aquí la materia era precisamente estas fibras vegetales de agar. Y ahí es donde plasmaban plasmaban sus códices, que normalmente la forma de presentación de sus códices era pues doblarlo y más o menos como en forma de abanico, para que ustedes más o menos hagan el paralelismo. Ubican un abanico, entonces que sea, o sea, está doblado de cierta manera y se pueda cerrar, y cuando se necesita se abre. Pues piensen que precisamente esa era la forma en la que los pueblos originarios, particularmente la cultura mexica, hacía sus códices, ¿correcto? Usaba esta fibra vegetal de agar y lo iba doblando en ese formato como lo que les acabo de decir, de abanico, en esa forma, para poderlo desglosar o desdoblar y poder mostrar el testimonio plasmado en él, ¿correcto? Existen infinidad de códices que, como les digo, los códices originales, los genuinos que se crearon antes de la llegada de los europeos, todos fueron quemados, todos fueron destruidos, ¿correcto? Porque se consideraban paganos y en consecuencia blasfemos, y toda esta situación de la evangelización y lo que estaba detrás de ella, de destruir estos aspectos, los destruyeron, hasta que llegaron ciertos personajes con esta visión que les comentaba hace unos minutos de: pues es que tenemos que conocer en qué creen, qué hacen y demás, para poder ganarnos, por decirlo así, su confianza, acercarnos a ellos y después tal vez ya sí cumplir su misión, ¿correcto? Pero tenían que conocerlo, entonces en consecuencia se dieron a la tarea de reconstruir estos códices. Por eso les decía al principio de este video, esa fiabilidad, porque según lo que me comentaban algunos profesores que me dieron precisamente la clase de literatura prehispánica, recuerdo muy bien al doctor Patrick Johansson, que hoy en unos minutos les voy a mencionar algunas de sus obras, por si acaso se quieren acercar de manera más detallada y más profunda. Yo tomé clase con él, y entonces él me mencionaba que cuando él se dio a la tarea de estudiar de manera más puntual las culturas náhuatl, los náhuatl son muy
son muy reservados, no confían tanto en la persona que se acerca a preguntarle sus usos, sus costumbres, qué hablan, porque tienen esta reserva, y es una reserva obviamente esperada, porque pues el antecedente es, llegaron unos extranjeros y les comenzaron a preguntar las cosas y después los destruían o quisieron cambiar, los mataron en todos los sentidos de la palabra, metafórica y literalmente. Entonces, pues obviamente guardaban sus reservas, y entonces esa tradición de ser reservados, de ocultar sus usos, sus costumbres, incluso su lenguaje y todo ello, se permanece y hoy en día sigue permaneciendo, ¿no? Es decir, no solamente por esta xenofobia, por llamarla de alguna manera, o este racismo que muchas veces tenemos hacia las personas que pudieran hablar o que saben lenguas originarias, hoy en día pues se ha abierto un poco más, ya se les está dando su lugar, pero de todos modos sigue habiendo esa reserva, porque es una reserva milenaria. ¿Por qué? Porque tiene un origen. Entonces, como les decía, si la historia nos dice que toda persona que se acercaba a saber su cultura, a saber su lenguaje y demás, al final intentaba ser exterminado, ya sea de manera metafórica, porque decían, no, bien, ya gracias por tu testimonio, pero te informo que tu testimonio está mal, ahora tienes que creer en esto. O bien, literalmente, los llegaban a matar o los llegaban a violentar de alguna manera. Entonces, obviamente la reserva se entiende. Entonces, justamente el doctor Patrick Johansson nos mencionaba eso, ¿correcto? Esa reserva. Entonces, por eso él mismo nos decía, y lo dice en muchas de sus obras, de sus artículos, de sus libros, de sus conferencias que ha dado y que sigue dando, nos mencionaba precisamente esta fiabilidad, ¿no? O sea, que lo que están en los códices que ya hicieron los europeos en compañía con los pueblos originarios, sí representan sus creencias, sí, pero no sabemos qué tanto de porcentaje, qué prefirieron quedarse esas personas que ayudaban a la recreación de sus códices, qué prefirieron callar. Entonces, no lo sabemos, tal vez nunca lo sepamos, ¿correcto? Salvo que creamos una máquina del tiempo y nos traslademos al esplendor de estas culturas y podamos ver sus creencias, sus rituales y todo ello, ¿no? Porque, insisto, en los códices lo representaban, pero esos códices no existen. Fueron destruidos, fueron quemados. Después vino la reconstrucción, vino la reelaboración de esos códices ya producto pero es el sincretismo, ¿correcto? Entonces yo puedo estar dictándoles algo y la persona que está transcribiendo tal vez dice, no, esto está como que esto no me gusta, o esto está muy fuerte, o no lo entendía a cabalidad lo que se le estaba dictando, y entonces plasma ahí una interpretación, más no un reflejo tal cual, textual. Entonces, esos son elementos que tenemos que considerar. Entonces, en el caso de los códices, ahí está ese elemento que tenemos que tener presente. ¿Cuáles son los temas principales de la cultura mexica, de la cultura náhuatl? Los temas que nosotros podemos ver en estas representaciones, en estos textos, en estos escritos, ya sea en el códice, ya sea en las inscripciones en los monumentos y posteriormente en los testimonios transcritos y demás, ya en esta época del sincretismo cultural, los temas principales eran la medicina, la historia de la misma, del mismo pueblo, derecho, por usar ese término, ¿no? Ciertas normativas de conducta y demás, pues vamos a poner el nombre genérico del derecho, los reglamentos, los lineamientos, la normativa que regía a la civilización, obviamente elementos religiosos, ¿no? Es decir, aunque eran politeístas, etcétera, pero había la historia, había esa situación que en estos momentos ya la voy a englobar con el término del que hemos hablado, que hemos usado en otros videos para otras culturas. Y obviamente también había testimonio de rituales, ¿correcto? Ellos tenían rituales, como toda cultura, tienen que tener usos y costumbres, y estos usos y costumbres son desde la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales, ¿correcto? Rituales de toda índole, rituales sociales y rituales bélicos. No olvidemos que el pueblo mexica era un pueblo guerrero, entonces también tenían esos rituales de qué hacer y cómo hacerlo, y obviamente rituales de índole religiosa. Entonces nosotros lo podríamos englobar vamos a hacer esta tropicalización o este sincretismo de estos aspectos que de primera mano podríamos decir, es que esos no son literarios. Hablar de medicina no es literatura. Hablar de historia no es literatura. Hablar de derecho
no es literatura. Hablar de religión no es literatura. Hablar de rituales no es literatura. Pero ¿qué pasa si esas temáticas las adaptamos a los usos y los elementos, los recursos de los que se valían los escribas, vamos a denominarlos así, o los artistas mexicas para informar, para dar testimonio? Entonces, lo relacionado con lo religioso y lo ritual, nosotros lo podemos denominar mitología. Hay testimonios mitológicos, contarnos la historia de sus dioses, contarnos la historia de la creación del mundo, ¿correcto? Y ahí tenemos el calendario azteca, y ahí tenemos una infinidad de testimonios que nos hablan del origen de las cosas. No olvidemos que mito es igual a aquel testimonio, aquel texto que nos habla del origen de algo, producto de la, o con la intervención de algún dios o de un conjunto de dioses, dependiendo la cultura. Entonces, el pueblo mexica tenía una visión y una cosmovisión teológica, ¿correcto? O sea, sí tenía una teología, ¿correcto? Era politeísta, tenía muchos dioses, cada uno de estos dioses tenía una función específica, que el dios de la lluvia. Podríamos hablar de infinidad de dioses, insisto. Hoy no vamos a hablar a profundidad la mitología prehispánica o precolombina. Eso sería digno incluso hasta de otro video, hablar de esos aspectos ya muy particulares, muy puntuales. Pero tenemos todos esos dioses, ¿correcto? Que incluso los mencionamos a veces producto de que no nos olvidamos de nuestros pueblos originarios. Entonces, ven cómo sí tiene elementos literarios. Insisto, si les damos esta interpretación y esta pequeña vuelta de tuerca, o ya leemos estos testimonios y comenzamos a entender que si hay un cierto recurso, si simplemente no era referir una cuestión, usando términos comunicativos, no solamente es función referencial, informar quién es el dios, cómo nació y demás, sino sí tiene ciertos elementos que están detrás de los testimonios literarios. Sí tienen esta mímesis y esta poiesis, ¿correcto? Que otra vez entendamos, si nosotros leemos un texto de pueblos originarios, automáticamente, como no coincide con nuestra cosmovisión, pues decimos, es que es ficción, es su creencia. Entonces, automáticamente, al ser creación es poiesis. Sí, perfecto, pero esa es una lectura pobre, porque tenemos que entender que ellos sí creían en eso que está plasmado en el testimonio, sí creían en eso que se plasmó en el códice, sí se cree en esa secuencia plasmada en el monumento. Ellos sí lo creían. Entonces ahí está, no nuestra mímesis del siglo XXI, sino la mímesis de ellos, era su realidad. Pero a pesar de estar reflejando su realidad en los códices o en los monumentos, el artista detrás de ese testimonio empleaba recursos que son característicos, ahí sí, un poco jalando el agua al molino de la cultura occidental, sí son testimonios o son recursos testimoniales con elementos literarios, ciertas repeticiones, ciertas metáforas, ciertas analogías que, como nosotros no estuvimos en vivo y nosotros no presenciamos, ni nadie de los que dio el testimonio desde la perspectiva europea, que es un poco la interpretación que nos llega actualmente a nosotros, como nosotros no estuvimos ahí, no sabemos si todo el tiempo hablaban así. Correcto, es como el ejemplo, voy a ponerles un ejemplo totalmente occidental. ¿Cuántas veces nosotros no vemos películas medievales y todo el tiempo están hablando en rima, ¿no? Y la pregunta es, bueno, nosotros lo sabemos producto de los testimonios, porque ahí sí tenemos testimonios de gente que vivió en la época, etcétera. Y no todo el tiempo estaban hablando en rima. O sea, era un recurso, era la forma en la que se reflejaba la realidad y la cotidianidad, pero desde una perspectiva literaria. No todo el tiempo se hablaba de esa manera. ¿Correcto? Solamente en ciertos momentos y en ciertos contextos. Precisamente esa idea o ese tópico de lo que nosotros podemos ver en películas o adaptaciones del mundo fantasy y demás medievales, que todo el tiempo están hablando y todo el tiempo se están dirigiendo con cierto tipo de vocabulario. Hoy, o sea, los especialistas en esas épocas saben y como que afirman que no todo el tiempo se habla así, es como es una exageración, es una caricaturización de la época y de la vida medieval. Pues pensemos un poco, lo mismo podríamos adaptarlo, puesto que ahí sí no tenemos testimonios fiables ni fieles,
de las culturas originarias. No tenemos elementos para decir si todo el tiempo hablaban metafóricamente o no. Tal vez sí, porque podemos leer ciertos cantos, etcétera, de estas tres culturas. Podemos escuchar, leer o saber ciertos cantos, ciertos testimonios que usan la metáfora, la prosopopeya y demás. Y nosotros no sabemos si así hablaban cotidianamente. Era muy característico usar esto que nosotros conocemos como figuras retóricas, o no, o solamente lo usaban como un recurso para facilitar, para embellecer el testimonio. Entonces, como nosotros no podemos afirmar que así, no, que así hablaban diario, entonces caemos en la decisión de denominarlo literatura, ¿correcto? Ahí está el meollo del asunto de por qué le llamamos a estos testimonios literatura y no simplemente los llamamos testimonios históricos. ¿Correcto? Porque nosotros vemos la Constitución y no la llamamos literatura. Nosotros vemos ciertas crónicas históricas y no la llamamos literatura. La crónica es un género periodístico, no literario. A pesar de que en la crónica se puedan valer de ciertos recursos característicos de la literatura, a la crónica muchas veces no la consideramos literatura tal cual. La consideramos más un elemento objetivo y por lo tanto periodístico. Aunque la crónica y el cuento tengan la misma intención, que es narrar, etcétera, pero como se está narrando algo 100% real y comprobable, entre comillas, por el lado de la crónica, no la denominamos literatura. Lo mismo pasa aquí. Pero como nosotros no tenemos la fiabilidad, no tenemos la certeza de que los pueblos originarios hablaban así como está representado en sus códices y en las inscripciones en sus monumentos, se opta por la determinación de denominarlo literatura en vez de anal de la historia, testimonio histórico, documento histórico. No lo mencionamos así, lo mencionamos como literatura, ¿correcto? Entonces, ahí está el primer elemento, la mitología. Entonces, la mitología ya está envuelta en un contexto, en un entorno totalmente literario. Otro elemento, dentro de los testimonios que podemos encontrar en los códices y en las inscripciones en los monumentos de la cultura mexica, encontramos también algo que podríamos denominar epopeyas. También hay héroes, nos cuentan la historia de ya sea de toda una población que se dirige hacia algún aspecto, que combatió contra otro pueblo. Y obviamente hay personajes o hay el mismo pueblo en conjunto representa esto que denominamos nosotros la épica, la epopeya, representar los valores colectivos en un entorno bélico, en un entorno de combate, ¿correcto? Entonces ahí tenemos otro elemento que nosotros podríamos considerar literario, producto de todo esto que les he mencionado. Obviamente también hay exaltaciones de tendencia filosófica, pero por el estilo y los recursos que maneja los artistas detrás de los testimonios, hay textos que hablan sobre la amistad, sobre el amor, sobre la vida y la muerte. Entonces, algo que nosotros normalmente vemos ya en el ámbito occidental, también lo veíamos en la cultura grecolatina. Pensemos que de este lado del Atlántico también tenían esa reflexión sobre la amistad, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte. Un ejemplo claro para profundizar un poco en esto, voy a mencionarles dos libros. Podría hablarles de una infinidad, pero voy a hablarles de dos libros principalmente, que sería, el primero de ellos es este, que es La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, de el doctor Miguel León Portilla, ¿no? Quien, pues, infelizmente hace unos años falleció, pero dejó este libro que precisamente ejemplifica de muy buena manera, citando códices, citando testimonios, porque él fue a hacer también trabajo de campo, etcétera, y nos menciona esto que él denominaba filosofía náhuatl. ¿Por qué? Porque se enfocó principalmente en esta visión, en esta interpretación de la vida. Pero, como también lo hablábamos en relación con la literatura grecolatina, pues no olvidemos, desde mi lectura, mi interpretación, no podemos entender la filosofía sin la literatura. ¿Correcto? Por algo existen en muchos países, incluyendo México, la facultad de filosofía y letras. No podemos, aunque sean carreras distintas, porque nadie estudia filosofía y letras, sino estudia en la facultad de filosofía y letras,
No podemos separar ni a la filosofía ni a las letras, entendidas como literatura, no las podemos separar, ¿correcto? Entonces muestra de ello es este excelente libro en donde precisamente nos menciona a lo largo de sus páginas, que el libro es, como puede ver, más o menos grueso, no es un mastrote como otros que les he referido en relación con otras civilizaciones y otros periodos, pero sí es un libro muy importante, estamos hablando de un libro de más de 400 páginas, en donde nos menciona precisamente, y hace estos paralelismos incluso, ¿no? Estas preocupaciones inherentes del ser humano por el amor, las relaciones interpersonales o interpersonales, para no estar hablando solamente de amor y amistad, sino también puede haber el odio, el rencor, la enemistad, la honra, el honor, todos esos aspectos importantísimos en cualquier civilización no fueron ajenos tampoco a los náhuatl, no fueron ajenos a los mexicas, no fueron lejanos de los aztecas, estos personajes que ocuparon estos territorios y que tenían este lenguaje en común que es el náhuatl. Entonces ahí tenemos un testimonio muy importante y este libro que les acabo de mencionar menciona precisamente los testimonios, los códices y más allá de ello, como se los mencionaba, el doctor León Portilla, él fue a hacer trabajo de campo acercándose a estas regiones donde todavía permanecía en esos momentos, y todavía tal vez yo esperaría, y sigue permaneciendo, esta tradición de las historias, de las perspectivas, etcétera. Entonces, otro ejemplo que nosotros podemos tener de estos testimonios y estas percepciones y estos recursos literarios son precisamente los huehuetlatoli, ¿correcto? Aquí también lo tenemos en la mano, también estudiado por el mismo doctor León Portilla. Tenemos los huehuetlatoli. ¿Qué son en esencia los huehuetlatoli? En esencia son textos o son testimonios, vamos a hablar de textos, porque normalmente eran de tendencia oral y después, siguiendo la tradición inherente de la literatura, se trasladaron de la oralidad a lo escritural, al testimonio en escrito, que literalmente son consejos, son reflexiones de los mayores hacia las nuevas generaciones, ¿correcto? Entonces, en esencia aquí podemos ver textos en donde una madre le habla a su hija sobre cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen ejemplo para sus hijos, o un padre hablándole a un hijo de qué significa ser un digno representante de la familia, o cómo ser un buen padre, cómo ser un buen proveedor, vamos a mencionar esa palabra más actual que en comparación con estas épocas. Todo eso, o los padres hablando con sus hijos, esta visión de los valores y las virtudes sociales, pero desde el seno familiar, desde el seno íntimo que implica un padre, una madre, un abuelo, un familiar, un anciano en relación con los jóvenes o los niños y de su comunidad. Entonces, los huehuetlactoli de eso tratan en esencia. Entonces, son testimonios que podríamos decir, pero pues sí, tiene este aspecto filosófico de la reflexión y el análisis del bien hacer, son muy éticos y morales, pero la forma en la que se expresan pueden caer en este elemento que yo les he dicho que es literario. Tienen ciertos elementos que hoy conocemos como figuras retóricas. Hacer estas grandes analogías, hacer estas grandes metáforas, estos grandes símiles, haciendo muchas veces oxímoron, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estos dos libros que les acabo de mencionar, ejemplifican de muy buena manera esto que les decía. No obstante, para poder aterrizar todo esto en el aspecto meramente literario, hay que decirlo, hay textos que se adaptan a los famosos géneros literarios. Es decir, encontramos textos en prosa. Muestra de ello son estos textos en donde se hablan como de elementos esotéricos, vamos a hablar, de rituales, de como lo que les decía un poco de medicina, el mezclar ciertas hierbas y demás, que es eso que hoy conocemos como esotérico, ¿no? Y muchas veces hablamos del esotérico como desde una perspectiva negativa. No tomemos la palabra esotérico en este caso como algo negativo, como algo peyorativo, como algo inferior. No. Es este elemento, ¿no? De la unión entre el ser humano y la naturaleza en forma de brebajes, en forma de tés, en forma de
limpias, si lo quieren mencionar así, todos esos elementos que hoy conocemos como esotérico, el mundo esotérico que sigue existiendo, eh, los espíritus y todo eso, existen textos, existen testimonios en relación con esos elementos que hoy conocemos como esotérico, pero insisto, con esta acepción de inferior, de creencias y demás, no. Tomemos la palabra esotérico en este caso como algo representativo de una creencia por parte, en este caso, de la cultura mexica. Entonces, muchos de esos textos esotéricos están escritos en lo que nosotros conocemos como prosa. No tienen una musicalidad, no son parte de un ritual, no son parte de un aspecto religioso. Sí están sus creencias, pero es algo como estos textos, por decirlo así, médicos con una medicina herbal, ¿correcto? O ciertas acciones en relación con este vínculo tan característico de las culturas originarias de estas tierras que conocemos como América, que esta unión, ¿no?, entre el ser humano y su naturaleza. Y la naturaleza no solo entendida como las hierbas, el pasto, sino las épocas, los animales, todas esas situaciones, este sincretismo de la creación, por denominarlo de alguna manera, eso es lo que caracteriza a este tipo de textos. También encontramos, siguiendo con estas analogías, estos paralelismos con los distintos géneros literarios, encontramos una poesía, ¿correcto? También de tendencia esotérica, esta unión entre el ser humano y la naturaleza y demás, pero también encontramos cierta poesía, y, al igual que cierta prosa, didáctica, que te enseñaba algo, ¿correcto? Principalmente lo didáctico lo vamos a ver en la prosa. Muestra de ello son precisamente los Huehuetlactoli, ¿correcto? La poesía era más de esta tendencia, ¿no? Que como les decía, como no sabemos si así todo el tiempo se vivía, entonces todo el tiempo estas analogías, estas prosopopeyas, todos estos elementos que conocemos, insisto, como figuras retóricas, las podemos ver en la poesía. Entonces por eso este elemento esotérico, esta unión ser humano-naturaleza, es lo que impera principalmente en la poesía. En la prosa también encontramos un poco de esto, principalmente, otra vez, viéndolo como una figura retórica, viéndolo como un elemento para llamar la atención, o como las famosas parábolas, etcétera, que muchas culturas se han valido de ellas para la tradición, tanto oral como escritural. Las parábolas, las analogías, las metáforas, las prosopopeyas y otra infinidad de figuras retóricas que podría mencionar en estos momentos o ahorita. Entonces tenemos, y también hay teatro, ¿correcto? Pero insisto, el teatro no entendido como el origen del teatro en Grecia, ¿no? Historias, tragedias, comedias, sino simplemente la representación de un diálogo entre una y otra persona o un conjunto de personas, que esa es la definición como más básica del teatro, ¿no? La intervención de varios personajes en torno a un mismo tema y una misma situación, que la historia, por llamarle así, la trama, se cuenta por medio de los parlamentos, de los diálogos, en vez de que solo una voz te cuente la historia. Piensen que de este lado del Atlántico también había representaciones de ese tipo, ¿correcto? Que es por medio de la representación de los parlamentos, de los dichos por ciertos personajes, se representaba una historia, se representaba una observación, una propuesta de vida. Entonces, en consecuencia, nosotros lo consideramos teatro. Tal vez en este caso, en la cultura mexica, ni sabían qué es el teatro, ni sabían la representación, ni tenían la intención artística y literaria. Pero como no encontramos otro nombre, obviamente tropicalizamos ese recurso del diálogo, lo tropicalizamos y lo llamamos teatro. Correcto. Simplemente era una plática o la representación de una conversación entre dos o más personas y automáticamente nosotros, siguiendo la tradición occidental, le llamamos teatro. Y bueno, para cuestión de facilitar el entendimiento de estos testimonios, lo seguiremos llamando teatro. Obviamente, ¿cuáles eran los temas que tocaban estos textos dialógicos por parte de la cultura mexica? Pues obviamente elementos o temas rituales, algunas canciones que eran como dúos o los famosos coros que existen en el teatro grecolatino, pues insisto, tropicalizando esa característica de los textos grecolatinos, tropicalizándolos a los textos mexicas, lo llamamos teatro, pero solamente es para
facilitar la comprensión de estos testimonios, no si en verdad eran representados con esta lectura que conocemos del teatro, ¿no? Que es la representación, a pesar de que era algo ritual a su vez también, porque no olvidemos que el teatro grecolatino nace de una evolución de los cantos dionisíacos. Entonces, como que queriendo hacer este paralelismo entre la cultura grecolatina y la cultura, en este caso mexica, pues podemos entender por qué se le denomina teatro a esta representación dialógica de un texto o de un testimonio. Entonces, ahí está la cultura más representativa de la que tenemos mayor número de testimonios. Pero antes de pasar a la siguiente cultura, también hay que mencionar que esta situación, estos géneros, entiéndase, la lírica, la épica o la narrativa y la dramática, es decir, la teatral, dentro de estos testimonios también encontramos la llegada de los españoles. Entonces, todos estos testimonios, ya sea en forma lírica, en forma de prosa o incluso en forma teatral, la podemos encontrar en la actualidad también en un libro editado por el mismo doctor León Portilla, que es el famoso libro de La visión de los vencidos, ¿correcto? Porque normalmente nosotros conocemos la conquista desde la perspectiva europea. Las cartas de relación de Hernán Cortés, los textos de Bernal Díaz del Castillo, etc. Pero también es importante conocer los testimonios de los denominados vencidos, ¿correcto? Entonces, La visión de los vencidos precisamente es un libro que nos muestra en por decirlo así, en distintos géneros. Puede ser una canción, puede ser un texto dialógico, es decir, teatral, o puede ser una crónica o algo prosístico que nos cuentan ciertos pasajes, ciertos episodios que podríamos encontrar en un texto mayor, pero que solamente en este caso, en esta recopilación de testimonios, solamente se enfocaban en la llegada de los españoles, ¿correcto? Desde una perspectiva totalmente náhuatl, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esos tres libros, ¿no? Insisto, hay una infinidad de estudios desde diferentes disciplinas. Podemos verlos desde la filosofía, lo podemos ver desde la medicina, lo podemos ver desde el derecho, lo podemos ver desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, pero como lo acabamos de ver, también lo podemos ver desde la perspectiva literaria. Ahora, vámonos a la segunda cultura, ¿correcto? La segunda cultura, en comparación con la mexica, que como acaban de ver, me costó más de 50 minutos, más o menos 40 minutos, estar hablando de los mexicas. ¿Por qué? Porque tenemos una infinidad de testimonios, es una de las culturas más estudiadas, etcétera. Entonces, de ahí la proporción del tiempo. Ya en relación con las otras dos culturas, es decir, la maya y la inca, no hay tanto. Últimamente la maya sí. ¿Por qué? Porque se volvió muy famosa por esto de los hijos del quinto sol y en consecuencia, ¿no? Que se iba a acabar el mundo en el 2012, porque así como ocurrió cuando de la noche a la mañana de pronto los mayas desaparecieron y entonces eso se podía haber repetido hace unos cuantos años, etcétera. Entonces, como que todo el mundo se volcó a comenzar a estudiar o retomar los estudios mayas. Pero bueno, sigue también siendo una cultura muy importante. Muestra de ello es que en la Universidad Nacional Autónoma de México, o mejor conocido como la UNAM, hay un departamento de estudios mayas, ¿correcto? Entonces, hay un departamento importante dentro del Instituto de Investigaciones Filológicas que sigue estudiando. ¿Por qué? Porque también esta cultura sigue viva, ¿correcto? De una u otra manera. Tal vez no con la misma intensidad que la cultura mexica o náhuatl, o en lengua náhuatl, pero la cultura maya sigue siendo importante. Ha sido importante, sigue siendo importante, y yo espero que así continúe. Pero bueno, en comparación con la cultura mexica, no hay tantos testimonios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque normalmente lo que conocemos de la cultura maya en realidad son transcripciones. Es esto que les decía. El ejemplo más claro es, hay un libro de Fray Diego de Landa que cuenta cómo llega a esta península de Yucatán y lo primero que hace es romper códices, destruirlos, casi arrasar con los pueblos o con los nativos de ahí. Y ya después como que toma perspectiva, un poco parecido con lo que les mencionaba de los mexicas, y dice, no,
primero voy a estudiar el contexto. Y entonces el libro que él tiene, que es enorme, comienza a mencionar estos códices, ¿no? O estos códigos, más que códices, estos códigos, ¿correcto? La numeración maya, que muchas veces nos siguen dando clases de de la numeración maya, la importancia de la numeración maya porque ellos tenían cero, entonces algo que no tenía ni los números romanos ni los números arábigos, no tenían esta visión del cero, ¿no? De que iniciar partiendo de nada. Los mayas sí lo tenían, pero toda estos usos y costumbres, estos testimonios, no fueron tan representados como se ocurrió con los mexicas. O bien, hay dos opciones. Una de dos, como la cultura maya tiene esta anécdota o este testimonio de que de la noche a la mañana, producto de sus lecturas y demás, y de sus interpretaciones cósmicas, etcétera, desaparecieron. Y entonces, ¿cómo saber que todos estos testimonios que ellos tenían, díganse códices, díganse inscripciones en monumentos y demás, ellos mismos al desaparecer se fueron con ellos? Es decir, primero los tenían, sí, pero los destruyeron previo a que ellos mismos desaparecieran. Esa es una opción bastante válida, bastante creíble, ¿correcto? Porque ellos no estaban pensando en que iban a llegar conquistadores o colonizadores años después para que encontraran sus testimonios. Para nada, ¿no? Pues ellos estaban pensando solamente en ellos y tal vez tomaron la determinación de destruir todo vestigio que representara su forma de ver la vida, su forma de vivir la vida. Y la segunda es un poco lo que les mencionaba de este testimonio de Fray Diego de Landa, que llega a arrasar con todo y ya después le cae el 20 y entonces comienza esta dinámica de convivencia con los nativos y comienza otra vez la representación y el intentar reinscribir o transcribir ciertos códices, ciertas historias y demás. Entonces muchas de las historias que tenemos relacionada con la cultura maya las tenemos precisamente en transcripciones ya en alfabeto latino. Muchas de ellas son una adaptación de la lengua maya, pero con los sonidos, muy al estilo fonético y fonológico, es cómo se escucha, pero ¿cómo te podemos decir? El alfabeto que se emplea para estas transcripciones no son las originarias, no son las originales de los mayas, sino es el alfabeto latino, que lo mismo pasa con el náhuatl, ¿correcto? Es decir, los códices y demás no tienen texto. ¿Por qué? Porque el lenguaje era pictográfico, ¿correcto? Y entonces era como la escena y el pueblo se sabía la historia y de manera oral contaba la historia. ¿Correcto? Cuando viene el sincretismo, pues sí, efectivamente, tenemos, en el caso de la cultura mexica, tenemos estos testimonios. Ya, por ejemplo, ya la poesía de Nezahualcóyotl, por estar hablando de la cultura náhuatl o de la cultura mexica, en efecto, ya el texto ya es una transcripción en alfabeto latino, ¿correcto? Aunque sigue siendo náhuatl, pero ya las grafías son del alfabeto latino. Precisamente en este paréntesis, por haber mencionado la cultura mexica, quiero mencionar el libro que les estaba prometiendo en relación con mi profesor, quien fue mi profesor en la carrera, Patrick Johansson, que es este libro que se llama La palabra de los aztecas, ¿correcto? Entonces, quieren profundizar en relación con la cultura azteca de una manera accesible, como adentrarse precisamente a esta cultura y demás. Vean, el texto no es tan extenso y además tiene un lenguaje muy cercano, ¿correcto? Es como un buen acercamiento, ¿no? Para antes de profundizar ya en aspectos muy particulares, etcétera. Este libro, insisto, La palabra de los aztecas, del doctor Patrick Johansson, es muy importante, muy interesante, ¿correcto? A su vez, pues pueden investigar en internet muchos de sus artículos, ¿no? Donde aterriza estas visiones, estas cosmovisiones y demás. Y eso es un aspecto como el que les acabo de mencionar. Muchas de las transcripciones que nosotros tenemos de testimonios mexicas en lengua náhuatl son ya por medio del alfabeto o de las grafías latinas, es decir, ya el abecedario que nosotros conocemos. Ahora sí. Cierro el paréntesis de la cultura mexica y lo enlazo con lo que les estaba mencionando de la cultura maya. Precisamente muchos de los testimonios que nosotros tenemos de la cultura maya son transcripciones, no son así tal cual como sí ocurrió con los mexicas. ¿Por qué?
Pues les digo, los dos motivos fundamentales es, por un lado, porque los mayas, en esta historia que conocemos de ellos, que desaparecen, pues previamente pudieron haber destruido todos sus códices, todos sus testimonios, como los tuvieran, ¿correcto? Y la segunda opción es que los colonizadores, los conquistadores que llegaron, pues en esta visión que ellos tenían y en estos rituales que ellos tenían, destruyeron todo. Y ya cuando quisieron recobrarlos, pues no lo podían recobrar siguiendo la escritura pictográfica o ideográfica característica de estos pueblos. En consecuencia, pues se tuvieron que valer del alfabeto latino, que es el que nosotros conocemos, nuestro abecedario, y transcribir, sí, en una transcripción de lo que estaban escuchando, y entonces querían imitar un poco la palabra que estaban diciendo, y entonces la transcribían, pero ya con nuestro alfabeto. ¿Correcto? Entonces, por eso no conocemos tanto de la cultura maya, porque en realidad, insisto, los testimonios que conocemos pasaron por el filtro de un conquistador. ¿Correcto? Pasaron por el filtro de una persona europea. Y otra vez, como les mencionaba también en relación con los mexicas, los pueblos originarios obviamente eran muy reservados para hablar de ellos, para hablar de sus usos y costumbres con alguien que no pertenecía a su comunidad. Correcto. A pesar de que los mexicanos tenemos esta fama de extender nuestros brazos y recibir y ser muy afables, etcétera, piensen que los pueblos originarios, con justa razón, no iban a tener tanta amabilidad y ser tan afables con los conquistadores. Si veían que estaban asesinando, les digo, metafórica o literalmente a los miembros de su comunidad, no se iban a abrir tan fácilmente con ellos. Creo que nadie en su sano juicio lo haría. Entonces, ahí tenemos ese testimonio, por ejemplo, de Fray Diego de Landa que les mencionaba, ¿no? Que llega a arrasar y discrimina y los muestra inferiores y demás, pero después da una vuelta de tuerca o da un vuelco, o da un giro total de 180 grados y de repente comienza ya a transcribir y demás, ¿no? No deja de estar siendo, no deja de discriminar y de decir cosas como de este pueblo inferior al nuestro, inculto y barbárico y demás, pero comienza a hacer esas transcripciones, ¿correcto? Comienza a transcribir las historias, comienza a un poco explicar a la misma cultura maya. Entonces, entendamos eso. Entonces, los testimonios que tenemos de la cultura maya, un poquito caso contrario a la mexica, si de por sí existe la duda de cuánta fidelidad hay en las historias y qué tan fiables son estos testimonios, en el caso de la cultura maya se extiende un poco más, ¿correcto? Porque lo que tenemos nosotros son precisamente las ruinas arqueológicas. Ahí sí, en la cultura maya las tenemos y en efecto ahí hay ciertas inscripciones y demás que nos pueden ayudar, pero no son tan vastas como si ocurre con la cultura mexica. Entonces, principalmente en consecuencia, tenemos textos en prosa. ¿Por qué? Porque son transcripciones. No buscaban hacer poesía y demás, como sí ocurrió con la cultura mexica. La cultura maya, principalmente vamos a encontrar textos en prosa, en su mayoría. Y estos textos normalmente, como la fuente principal en un inicio fue Fray Diego de Landa, que les mencionaba, pues principalmente estos textos tocan temas de índole histórica. Quiénes son los mayas, la historia un poco de la región, etcétera, etcétera. O sea, como que ahí sí tiene más elementos históricos que literarios, como que Fray Diego de Landa no era de muy buena pluma literaria, y entonces simplemente se enfocó en la transcripción desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva sociológica. Entonces, en consecuencia, no tenemos tantos recursos literarios como sí ocurrió con los mexicas. Normalmente, como les decía, nosotros nos vamos a encontrar en esencia con una poca poesía, pero un testimonio que sí tenemos es de índole teatral. Es decir, tenemos un texto dramático que ha llegado hasta nuestros días, ¿correcto? Entonces, tanto estos textos que podríamos mencionar líricos, la poesía, y estos textos teatrales, o este texto teatral del que les voy a mencionar, están envueltos en el mundo de los rituales, ¿correcto? Representan de muy buena manera los rituales de la cultura maya.
¿Cuáles eran normalmente los rituales que se mencionan en estas composiciones, en estos textos o como se les quiera mencionar? Pues normalmente lo que conocemos de los mayas hasta hoy en día, ¿no? Hasta hay programas y demás que mencionan y profundizan sobre ello, hay novelas, les digo, esta creencia de que en el 2012 se iba a terminar el mundo porque las profecías mayas lo habían referido, etcétera. Pues bueno, tenemos obviamente referencias a las eras cósmicas, ¿correcto? Obviamente hay textos épicos, hablan de héroes y demás, porque como les digo, así como cualquier cultura, también había situaciones bélicas, de combate, etcétera. Y obviamente hay textos mitológicos. Esta relación entre lo cósmico y lo mitológico en todas las civilizaciones, para que no comencemos a decir, es que no hay civilización en este planeta que no tenga esa relación cósmica esa relación entre el cosmos, lo espiritual y en consecuencia lo divino. Y los mayas no son la excepción. Entonces, sí eran matemáticos, sí eran muy astrónomos, pero tampoco se alejaron del elemento mitológico. Entonces, de deidades, de la creación, etcétera. ¿Correcto? Y entonces tenemos dos textos que les quiero mencionar que representan de muy buena manera estos dos géneros, ¿correcto? Les digo, estaba la prosa, que son estas transcripciones que podemos ver en el libro de Fray Diego de Landa, ¿no? Estas historias de más o menos, algunas situaciones de la vida cotidiana, algunos aspectos científicos, vamos a denominarlo así, de matemáticos, astronómicos y demás. Pero también tenemos estos aspectos que podemos ya adentrar un poquito más en la literatura, que es un poco la poesía y el teatro. Primero les voy a hablar de el teatro. ¿Cuál es el testimonio dramático que hoy en día todavía podemos consultar? Me estoy refiriendo a la obra de teatro Rabinal Achí. El Rabinal Achí precisamente es considerada como la única pieza del antiguo teatro, como le denominan, amerindiano, ¿correcto? Es decir, de los indios de América, ¿correcto? Que como se los mencionaba en el anterior video. Entonces aquí tenemos el Rabinal Achí, ¿correcto? Rabinal es el nombre de una comarca prehispánica, precisamente. Entonces en este texto, de alguna u otra manera, relata la resistencia contra un ocupante, ¿correcto? Es decir, contra un conquistador. Como lo pueden ver, el Rabinal Achí es un texto de índole épica, es una epopeya, ¿correcto? Es este combate de cómo llega el conquistador y cómo combaten, ¿correcto? Y obviamente están encabezados por un personaje, un héroe que representa los valores de la colectividad. Como ven, el texto es muy breve. Entonces, ¿por qué? Porque es el único testimonio. Y este texto puede ser considerado literario, tanto porque tiene este ámbito de la épica y de la epopeya, como que y asimismo tiene muchos recursos característicos de la tradición oral y en consecuencia de la literatura oral. Repeticiones, y en algún momento de la historia te vuelven a repetir de manera sintetizada lo que ya había ocurrido, que es algo muy tradicional del teatro antiguo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque apenas la gente iba llegando y para que pudiera entender lo que estaba teniendo lugar, te hacían un pequeño resumen de lo que se había contado antes. Entonces, el Rabinal Achí tiene ese elemento, pero otra vez llegamos a lo mismo. Tiene ese recurso tan característico del teatro occidental, porque así se lo manejaban los mayas, o ya son producto del sincretismo. Y desde una perspectiva del sincretismo, como ven, es la historia de un conquistador y cómo pelearon y demás, y obviamente te lo muestran como un gran héroe, este texto del Rabinal Achí, para ensalzar también al conquistador, porque obviamente al final pierden, ¿no? No estoy espoleando el libro no menciona eso, pero estoy hablando de manera general. Si yo enaltezco a la persona que vencí, pues a su vez yo me estoy enalteciendo. Entonces, un poco es eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que el Rabinal Achí también puede tener influencia europea, no solamente en el sentido de los recursos, sino en el mismo sentido de que detrás de la transcripción de esta obra está un europeo, en este caso pues un español, ¿correcto? Para enaltecer la conquista que se hizo de esas tierras, pues cuento la historia épica del pueblo que conquisté, para que enaltezca yo a su vez al pueblo que los conquistó. Entonces, como vemos, está otra vez esa incertidumbre. ¿Qué tan fiel es este texto en relación con la cultura maya?
¿correcto? Entonces, ese es el eterno discusión, como se los mencionaba al principio, pero insisto, ya no voy a profundizar en ello, ya se los mencioné al principio de este video. Y por último, pero no menos importante, y en este caso para nada menos importante, les voy a hablar un poco de la mitología, la poesía del mundo maya o de la civilización maya, que es el famoso texto de el Popol Vuh, ¿correcto? Que en esencia aquí está todos esos elementos tan característicos de cualquier civilización, de cualquier pueblo. Es decir, hablamos del origen, ese aspecto mitológico fundamental, ¿no? Que en este caso, el Popol Vuh, ¿en qué se basa? Nos cuenta la historia de cómo los seres humanos fueron creados del maíz. Seguramente algunos de ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Nosotros somos los hijos del maíz. Principalmente cuando hablamos de los pueblos latinoamericanos, etcétera, pues precisamente viene de esta interpretación de la historia, ¿no? Nuestra historia judio-cristiana, hablan que venimos del barro. Pues el Popol Vuh debate eso, ¿no? Porque precisamente habla de cómo los dioses comenzaron a crear a este ser, que termina siendo el ser humano, y comienzan a hablar de un ente en barro, pero se deshace. Entonces, es un guiño guiño a la cultura judio-cristiana, ¿no? Entonces, en consecuencia, el único material que pudieron moldear y que fue fuerte, fue sólido y demás, fue el maíz. Y aquí precisamente nos cuentan la historia de los dioses, de la creación de los lugares. Insisto, lo que nosotros conocemos fielmente como mitología, el origen de las cosas, ¿correcto? Y entonces, aquí tenemos ese testimonio de la visión y la cosmovisión de los mayas. Y ahora sí, vámonos con la última civilización, que como se los mencionaba al principio del video, son los incas, ¿correcto? Esta civilización que nosotros podemos ubicar en lo que hoy es Perú y Ecuador. En esencia, tenemos que recordar que en esta civilización, el nombre de su lengua es el quechua, ¿correcto? Entonces, pero la característica principal de la cultura inca es que ellos no tenían lenguaje escrito, ¿correcto? Un poco contrario a lo que ocurrió con los mexicas y con los mayas, que tenían mínimo esta escritura pictográfica o ideográfica que después ya trasladaron al alfabeto latino un poco con la llegada de los conquistadores y que hicieron ese ejercicio de lo que escuchaban un poco como un trabajo de transcripción fonética o fonológica. Hacían estas transcripciones de lo que oían en el lenguaje, en el alfabeto latino, nuestro abecedario. En el caso de los incas, ellos per se no tenían como un alfabeto o algo que pudiera ser totalmente entendible de alguna manera. O sea, si no tenían ni la pictografía, ni la ideografía, ni mucho menos un alfabeto y demás. Tenían una lengua, obviamente sí, que como les dije, es el quechua. ¿Correcto? Ese era su lenguaje, así se comunicaban, así vivían su vida, etcétera. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a encontrar los testimonios que denominamos literarios de manera oral, ¿correcto? Es decir, su literatura es en esencia oral. Y otra vez llegamos con esos filtros. ¿Cómo sabemos que era oral? Por los testimonios de los conquistadores, ¿correcto? Entonces, hablar de Pizarro y todo eso, sus crónicas y demás, que es el conquistador que llegó a esas tierras, como ocurrió de este lado del Caribe y demás, que es Cortés, Hernán Cortés. Pensemos que en Sudamérica pues llega Pizarro, ¿correcto? Y entonces sus testimonios, en sus cartas y demás, pues menciona un poco la cultura inca. Y entonces, obviamente ya después las transcripciones y demás, que ahorita les voy a mencionar el principal representante de que nos lleguen estos testimonios y lo que conocemos de la cultura inca. Entonces, lo que conocemos de la cultura inca es precisamente producto de la oralidad y todo eso lo que implica, ¿no? Si otra vez los incas, al igual que los mexicas y los mayas, eran muy reservados y contaban solamente algunos aspectos, entonces no conocemos la totalidad, ¿correcto? Producto, como les digo, de la brutalidad que tuvieron los conquistadores y los colonizadores. Entonces, el primer aspecto importante, la oralidad. Segundo aspecto importante, principalmente lo que denominamos literatura inca, lo podemos ver o lo podemos adaptar a el género lírico, es decir, la
poesía, ¿correcto? Principalmente nosotros tenemos testimonios de ciertas oraciones, ciertos himnos hacia los dioses principalmente. Un poco relacionado con lo que ocurre con los hebreos, esta cultura judio-cristiana de hablar de cantos, himnos, oraciones y demás. Piensen que hay un paralelismo. Otra vez, no sabemos qué tan fiable es esto o es la interpretación que le dieron los conquistadores. Como no entendían a cabalidad la cultura inca, pues lo tropicalizaron a lo que ellos entendían. Entonces por eso siempre se hace el paralelismo entre esta lírica inca y entonces automáticamente las oraciones y los himnos, muy al estilo de el cristianismo, muy al estilo de la cultura judio-cristiana en general. ¿Cuáles son los temas que normalmente tocaban estos testimonios orales por medio de la cultura inca o representativos de la cultura inca? Pues obviamente, si estábamos hablando de oraciones, himnos y demás, la religión era como que lo más importante para ellos, ¿no? Entonces todos estos testimonios que tenemos eran principalmente de índole religioso. Obviamente al hablar de elementos religiosos, por obviedad, pues los tenemos que hablar también de elementos mitológicos, ¿correcto? No solamente creían en un dios, sino también en varios, también eran politeístas, y entonces pues hablaban de todos sus dioses, de su creación, de su origen y del origen de su civilización, de su lugar donde estaban arraigados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también como cualquier historia, como cualquier cultura milenaria, pues tienen historias, entonces muchos de sus cantos o de sus cánticos, de sus himnos, de sus horas, bueno, las oraciones pues obviamente estaban relacionadas con los dioses y demás, pero sus himnos, sus historias y demás hablaban precisamente de sucesos importantes que tuvieron lugar en esos lugares, valga las relaciones, o en esos sitios donde ellos se ubicaban, y obviamente historias particulares, ¿no? Un poco de épica, ¿no? Entonces, no olvidemos que mitología y épica es algo inherente de todas las grandes civilizaciones, y la civilización inca no es la excepción. También hay un poco de teatro, o estos textos, testimonios y demás que nosotros podemos adaptar al teatro, estos diálogos entre personajes, entre dioses, etcétera, dependiendo qué tipo de texto sea, también los podemos encontrar en los testimonios de la cultura inca. Y muestra de ello es que uno de los textos que se han rescatado, que obviamente no, aquí sí, no como en el caso de los mexicas, que era como la reinterpretación, la recreación, más que reinterpretación, es la recreación de códices, etcétera. Aquí sí, totalmente fue la transcripción e interpretación de alguien totalmente de los conquistadores, de los colonizadores, o vamos a ponerle de algún personaje europeo. Aquí sí, ¿no? Y entonces, hablando del teatro inca, tenemos el famoso drama intitulado El Ollantay, ¿correcto? El Ollantay o Ollantán, porque se escribe con doble L, pero bueno, siguiendo las características de las lenguas originarias de estas tierras, pues vamos a llamarle el Ollantay. Entonces ahí nos cuentan, es un drama, ¿correcto? Pero esta historia y demás, que nace de la oralidad, es transcrita por una persona europea, ¿correcto? Y después posteriormente es traducida hasta el siglo XIX, que es cuando se encuentran los textos y demás, los manuscritos, etcétera. Se traduce y demás, ¿no? Pero es como que el texto más representativo de la literatura inca, el Ollantay, ¿correcto? Y muchos de estos rituales, muchos de estos textos, muchos de estos testimonios, vamos a llamarle de manera general, nosotros lo sabemos gracias precisamente a un personaje que tiene esta estrecha relación con Europa. Y me estoy refiriendo al famoso Inca Garcilaso de la Vega, ¿correcto? Quien escribe este libro que les estoy mostrando, que son los comentarios reales, y precisamente él nos cuenta la historia del Perú, ¿correcto? Y entonces, otra vez llegamos con esta incertidumbre. Estos comentarios reales, ¿qué tan reales son? Son producto de sí, él estuvo en Europa, él es de Europa, pero también es de Perú. Entonces, bueno, por decirlo, si tiene esta visión europea, porque muestra de ellos que escribe en el lenguaje de los europeos, pero nos cuenta la historia de del pueblo originario, ¿no? De su pueblo, ¿no? Por eso es el Inca Garcilaso de la Vega, porque no olvidemos que hay un poeta español, un poeta castellano llamado
De igual manera, Garcilaso de la Vega. Entonces aquí tenía un homónimo. Entonces por eso lo conocemos como el Inca Garcilaso de la Vega. Para no confundir con ese poeta renacentista en Europa y principalmente en Castilla, o en lo que hoy conocemos como España. Entonces, para no confundirnos con el poeta renacentista, por eso se hace la distinción de el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, a lo largo de sus comentarios reales, precisamente es el que un poco retoma estos testimonios, ya sean en forma de poesía, en forma de prosa, en forma teatral, dialógica, etcétera. Él es un poco el que lo rescata, pero otra vez, ¿qué tanta fidelidad hay? Es decir, obviamente él sí quería representar de muy buena manera su pueblo, porque también era su pueblo, al ser peruano, por denominarlo de esta manera, pero no deja de ser una persona que lo está escribiendo para europeos y él mismo tenía un poco ya la cultura europea en su mente, a pesar del sincretismo, etcétera, es lo que nos hace llevar. Pero insisto, pero de todos modos, en algún porcentaje, lo que plasma el Inca Garcilaso de la Vega no es totalmente creación, porque esa es otra opción que también se da en las lecturas de este tipo de literatura. ¿No? Pues es que todo fue creación, fue interpretación y recreación por parte de los europeos. Todo lo que dicen es falso. Bueno, si ya partimos de ese hecho, pues automáticamente todo lo mencionado en este video no tiene la menor importancia. Pero bueno, vamos a darle como el beneficio de la duda y consideremos que los testimonios de estas tres culturas, dígase la mexica, la maya y finalmente la inca, tienen un porcentaje de verosimilitud y de veracidad. ¿No? De verosimilitud la tiene. Muestra de ello es que los testimonios los seguimos leyendo y estudiando hoy en día. Pero de veracidad vamos a darle un porcentaje, vamos a darle ese beneficio de la duda. No vamos a afirmar de que todo es creación de los europeos y que ellos inventaron los pueblos prehispánicos o precolombinos tales y como los conocemos. De que existieron, existieron. Los personajes existieron, las culturas existieron. Pero lo que sabemos de ellas, aquí está la situación y la decisión que tenemos que tomar nosotros. ¿Son total creación europea para enaltecerse ellos mismos o para más o menos dejar testimonio y que no se vean tan sádicos? ¿O bien parte de lo que nos han referido en sus crónicas, testimonios, etcétera, los europeos y esta relación de sincretismo que tuvieron y que provocaron con los pueblos originarios, tienen un porcentaje de veracidad? Entonces, démosle ese beneficio de la duda. Y también podemos tomar la otra postura, que todos los testimonios que tenemos son 100% veraces. Es decisión de cada quien. Yo me quedo con el término medio de que en efecto hay muchos testimonios, hay muchas historias que a leguas se ve que hay una intervención europea. Se ve a leguas. Podríamos hablar en casos puntuales, pero bueno, este video ya se está extendiendo en demasía, no quiero hacerlo más extenso, pero hay testimonios de los que leemos que se ve claramente la intervención europea. Y hay otros testimonios que sí se ve, sí coincide con lo que sabemos mucho o poco de los pueblos originarios. Pero la mejor decisión es la que tomen cada uno de ustedes. ¿Cómo van a abordar estos textos? Denominados textos representativos de las culturas prehispánicas o precolombinas. Su decisión es, lo toman con 100% veracidad, le dan el voto de confianza ciego y dicen, todo lo ahí escrito es veraz, es válido. ¿Por qué? Porque tienen todos los elementos. Espero que este video esté aportando en eso. Tienen todos los elementos para decir, es 100% veraz. Tienen el polo totalmente opuesto de decir, no, todo esto es creación de los europeos. Si ellos llegaron a romper códices, a destruir testimonios y demás, a arrasar y matar a los nativos de estas tierras, todos sus testimonios los tuvieron que inventar. Correcto, porque ya se habían dado cuenta de la barbarie que hicieron y pues intentaron recular y pues inventaron las historias. Y también hay suficientes argumentos para poder defender tal afirmación. O bien pueden coincidir conmigo y decir que hay un término medio. Hay testimonios en donde sí, la intervención europea es en un porcentaje muy amplio, pero hay otros testimonios en los que sí podemos ver una esencia de un pueblo originario, en un porcentaje alto, no total, pero sí alto, y en consecuencia son testimonios veraces en un porcentaje importante, ¿correcto? Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero como les decía hace unos minutos, pero sobre todo de su utilidad.
Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban a este canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos publicados, a que recomienden este canal con sus contactos, pero sobre todo les extiendo la invitación a que comenten qué les pareció la interpretación de esta literatura prehispánica o precolombina, qué textos conocen ustedes de estas culturas o de otras culturas también prehispánicas o precolombinas. También me pueden hacer observaciones, sugerencias, críticas y sobre todo que me comenten qué temas, qué autores, qué perspectivas les gustaría ver, ya sea en los lunes de literatura, los miércoles de comunicación o los viernes de procedimientos. Todo lo que abone a este canal. A su vez, les extiendo la invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como una plataforma en la que ustedes me hagan llegar sus observaciones, sus sugerencias o bien sus peticiones de temas, autores, perspectivas o cualquier tema que ustedes quisieran ver en este canal. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, les agradezco su presencia y les digo, estamos en comunicación hasta siempre.